Hoy vamos a hablar de una historia que está en la Biblia, que se encuentra en el libro de Esther, que trata de un rey, el rey Asuero, que tuvo un reino muy grande, que estaba formado por 127 provincias. Este rey, un día, decidió hacer un banquete real para mostrar a todos el poder y las riquezas que él poseía. El rey había invitado a todos los príncipes y gobernadores de todas las provincias, los cuales asistieron al banquete real y comieron y bebieron por muchos días. Llegó un momento en el que el rey decidió que era el tiempo de presentarles a la reina Basti, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su hermosura, y mandó a los criados a buscarla. Pero la reina no quiso ir, y el rey se enojó en gran manera. Entonces el rey se juntó con los sabios del reino para decidir qué iban a hacer con la reina conforme a las leyes. Después de un tiempo, decidieron que la reina ya no iba a ser más reina, iba a ser destituida. Ya no iba a poder ver nunca más al rey. Había dejado de ser su reina. Después de un tiempo, el rey decidió tener una nueva reina y mandó a sus criados por todas las provincias de su reino a buscar mozas jóvenes, de las cuales el rey elegiría una reina. Ahora, en esta historia, la palabra nos dice que en la provincia de Susán, que era la provincia donde estaba el rey, había un varón judío que era un hijo de Dios, que se llamaba Mardoqueo. Y Mardoqueo no vivía solo, vivía con una joven que era llamada Esther. Esta joven era muy hermosa, y como esta joven no tenía ni papá ni mamá, porque habían muerto hacía un tiempo, Mardoqueo la adoptó como su hija, y vivía con él. Él la amaba como a su hija. Los hombres del rey llegaron a la casa de Mardoqueo y llevaron a Esther hacia el reino. El rey, al verla a Esther, dice la palabra que Esther halló gracia en los ojos del rey, y que el rey la amó a Esther por sobre todas las mujeres que había en el reino, poniéndola a Esther reina en el lugar de Basti. Mardoqueo, que extrañaba mucho a Esther, iba todos los días a la puerta del palacio, intentando ver a Esther y ver qué es lo que ocurría con ella. Bueno, en esta parte de la historia aparece un hombre muy malo, que se llamaba Amán, el cual el rey Asuero lo había engrandecido y le había dado un lugar en el reino muy importante. Este hombre Amán también había logrado que el rey ordene que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del reino se arrodillaban e inclinaban cuando pasaba Amán. ¿Qué pasó? Como dijimos, Mardoqueo estaba siempre en la puerta del reino. Entonces este personaje, Amán, cuando pasaba cerca de Mardoqueo, Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y dice la palabra que vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y llenóse de ira. Se enojó tanto este hombre, que quiso destruir a Mardoqueo. Amán estaba enfurecido contra Mardoqueo, y no solo contra él, sino que también se había enojado contra el pueblo de Mardoqueo, que era el pueblo de Dios, que eran los judíos. Y dice la Biblia que procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino Asuero, al pueblo de Mardoqueo, al pueblo que era de Dios. Miren qué enojo tenía esta persona Amán, que no solo le alcanzaba con hacerle daño a Mardoqueo, sino que quería destruir a todo el pueblo de Dios. Ahora sí, Amán se había encargado de formar unas leyes y enviarlas mediante cartas a todas las provincias del reino, las cuales decían que debían atacar y exterminar al pueblo de Dios, que debían
castigarlos que debían azotarlos. Ahora sí el pueblo de Dios se encontraba en un gran peligro. Mardoqueo, al enterarse de estas noticias, le hace llegar a la reina Ester todo este plan malvado que tenía Amán para con su pueblo, para que Ester pueda hablar con el rey y decirle que frene todo esto y que pueda ayudarla para que su pueblo no sea destruido. Como dijimos al principio, sabemos que Ester era judía y pertenecía también al pueblo de Dios. Entonces, esta ley que había hecho Amán también la afectaría a ella y también podría ser atacada. El rey, al darse de cuenta de todo esto, se enfureció en gran manera y mandó a llamar a Amán. Ester le declara al rey todo el plan de Amán, que era destruir al pueblo de Dios. Y cuando Amán llega al palacio del rey, el rey lo manda a matar. Corre Amán de su lugar, ya no estaba más. Y no solo esto, sino que mandó a llamar a Mardoqueo y lo puso en el lugar de Amán, segundo del rey, y le dio el poder para que pueda revocar todas las leyes que Amán había hecho en contra de su pueblo, del pueblo de Dios, de los judíos. Entonces Mardoqueo, apresurado, se pone a crear estas nuevas leyes que estarían a favor de los judíos, para poder protegerlos de todo el daño que se les podría causar. Ya habían pasado 3 días desde que las leyes de Amán habían llegado a todas las provincias, y estaba por cumplirse la hora en la que se haría efectiva esta ley tan mala en contra del pueblo de Dios. Mardoqueo debía escribir rápido y crear esas nuevas leyes, la cual con gran velocidad y con ayuda de los escribanos del pueblo, llamando a todos los del correo, por medio de camellos y mulas, empezó a mandar todas las cartas a todas las provincias con gran velocidad, para que lleguen a tiempo, para que puedan proteger a su pueblo. Y así pudo alcanzar a tiempo para que todo el pueblo de Dios pueda defenderse y pueda ser protegido del ataque de sus enemigos. El Señor había obrado a favor de su pueblo. ¿Cuánto tiempo estuvo este pueblo en tristeza? Y ahora dice la palabra que los judíos tuvieron alegría y gozo. Y nosotros, que somos hijitos de Dios, sabemos que también pertenecemos al pueblo de Dios. Y así, como el Señor guardó en el tiempo de Mardoqueo, como vimos en esta historia, guardó a su pueblo, que iba a ser tan castigado por el enemigo, el Señor también nos guarda y nos cuida a nosotros. Que nosotros podamos entender que el Señor no nos abandona. Así como cuidó al pueblo de los judíos, al pueblo de Dios, también nos va a guardar y nos va a proteger a nosotros. Que nosotros podamos confiar en el Señor, podamos orar y pedirle a Dios que nos ayude a poder confiar en Él. Y podamos así tener el gozo y la alegría que tuvo el pueblo de Dios y el mismo gozo y alegría que tuvo Mardoqueo y Ester, pudiendo así confiar en el Señor en todas las cosas.